grabar. Y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a dar entonces inicio a esta jornada y dejo al compañero Ubaldo. Adelante, camarada, yo te llevo el tiempo. Solo está checando ahí como el chat, ¿verdad? De la reunión. Y ahí te voy diciendo cuánto tiempo llevas. Vas a tener 40 minutos para la introducción. Adelante. Bueno, primero que nada, pues el gusto es mío. Muchas gracias, Ania. Hacía tiempo que no estaba en una reunión con ustedes y me da gusto estar el día de hoy, aunque me pusieron una tarea un poco complicada porque hablar del partido bolchevique es hablar prácticamente, querrámoslo o no, de la Revolución Rusa, ¿no? Y es un poco complicado desligar en realidad la historia del partido bolchevique de la historia de la Revolución Rusa. Voy a tratar de tocar lo necesario para no desviarme y que pueda alcanzarme el tiempo para abordar los diferentes puntos que quisiera tocar. Primero decir que es un periodo muy complicado para la humanidad en este momento, una situación en donde estamos viendo escenas increíbles. Yo estaba leyendo un tuit hace un momento sobre lo que está sucediendo ahora en en la India, una situación brutal, ¿no? Un periodista que su primer tuit dice, llegué al hospital con 50 puntos de aire y no me pueden atender, o sea, el guardia de la puerta del hospital no me deja entrar porque no hay lugar y el periodista tuiteó cada cierto tiempo hasta que definitivamente murió, ¿no? Es una situación increíblemente dramática. El capitalismo está llegando a un punto que está lanzando a la humanidad a la decadencia, a la barbarie, ¿no? Muchos dicen por ahí, bueno, es que esto no es el capitalismo, esto es otra cosa, ¿no? Claro, es una pandemia, a todos nos da, pero no todo mundo la vive de la misma forma, ¿no? La burguesía tiene las vacunas, se han ido a vacunar a Estados Unidos o a cualquier otro país, no tiene que salir a exponer su vida a las calles, no tiene que trabajar porque solamente ellos tienen una firma electrónica y aprietan un botón y con eso están ganando miles de millones de dólares al día sin tener que exponerse, y entonces quien está pagando verdaderamente los platos rotos de esta situación es la clase obrera. Entonces, es muy importante la discusión porque lo que hemos visto en el último periodo, particularmente en América Latina, en Asia y en África, son movilizaciones espontáneas de las masas luchando. El año pasado tuvimos movilizaciones en el continente latinoamericano, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos mismo, ¿no? Y en otros países. Y entonces lo que vemos son movilizaciones espontáneas de la gente. Eh, Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria, a diferencia de Lenin, hacía hincapié en la espontaneidad de las masas. Ella, incluso en un momento determinado, criticó muy duramente a Lenin y al centralismo democrático que Lenin planteaba en el partido bolchevique, porque decía que era un centralismo burocrático, que era un despotismo asiático el de Lenin, ¿no? Y ella ponía mucha fe en la espontaneidad de las masas. Tenía cierta razón, o sea, en un movimiento de lucha, en un levantamiento popular, pues la espontaneidad de las masas es el motor que echa a andar todo. Pero esa es solamente la primera parte. La segunda parte es cómo orientar ese descontento, cómo dirigir esa fuerza, ¿no? Trotsky decía que el partido era una especie de pistón en donde el vapor era el movimiento de masas y si no existía un pistón que pudiese canalizar ese descontento de las masas, simplemente se desvanecería en el aire. Y es lo que hemos visto en los diferentes movimientos sociales que hemos presenciado en el último periodo. Movimientos muy radicales, de mucho enojo, de mucha furia contra la policía, contra el machismo, contra los asesinatos, contra la violencia, contra los partidos de la derecha, de la burguesía. Sin embargo, esas movilizaciones caen, ¿no? Así como comienzan, caen y pareciese que no logran cambios sustanciales para la clase obrera. Entonces, podríamos nosotros comenzar esta charla preguntándonos, ¿hace falta un partido de la clase obrera? Y la respuesta es definitivamente sí. Y yo creo que podremos estudiar los últimos 150 años, desde el triunfo de la Revolución de 1917, y
Lo que ha faltado en todos estos años no ha sido disposición a la lucha por parte de las masas. Una y otra vez, país tras país, la juventud, las mujeres, la clase obrera salen, se manifiestan, luchan, ponen su vida, ponen los muertos en las insurrecciones fallidas, y el gran ausente es el partido, porque el partido para un marxista es una memoria colectiva, es decir, es una táctica, es un programa, es un método, son tradiciones de nuestra clase. Es decir, son las herramientas necesarias para que una lucha espontánea se pueda convertir o pueda dar paso a una insurrección revolucionaria. Y esa insurrección revolucionaria, con el partido al frente, pueda dar paso a la caída del capitalismo. Eso es lo que hemos visto. Um, no sé, ha sido dramática en realidad toda esta situación, ¿no? Porque nosotros podemos estudiar la historia de cada uno de nuestros países y ejemplos de heroísmo, de participación, de lucha, de sacrificio, lo hemos visto por montones. Sin embargo, la clase obrera ofrece generosamente su vida muchas veces para la causa. Sin embargo, una y otra vez los dirigentes son los que han demostrado no estar a la altura de los acontecimientos. Y no solamente los dirigentes, sino el partido. En ese sentido, es fundamental la discusión. Otra de las cosas que quería decir antes de entrar de lleno es que hace unos días se cumplieron 151 años del nacimiento de Lenin. Eh, yo me preguntaba, ahora que estaba haciendo la lectura para preparar la charla, ¿cuánto le deberá el proletariado a Lenin? Es claro, ¿no? Marx y Engels sentaron las bases ideológicas del marxismo, de nuestra clase, ¿no? Ellos fueron un parteaguas en el pensamiento, no solamente de la clase obrera, sino en general de la humanidad. Sin embargo, Lenin también jugó un papel increíble, particularmente porque él, utilizando el marxismo, formó la herramienta de lucha que necesitaba la clase obrera para transformar su realidad. Fue el primer partido de la clase obrera que pudo tomar el poder. Tenemos que, y voy a hacer algunas comparaciones particularmente con Alemania, porque es muy sintomático o muy ejemplificativo, más que sintomático, ejemplificativo, eh, esta comparación. El partido bolchevique, bueno, hablemos primero y hagamos como una diferenciación. El partido bolchevique eh, existe a partir de 1912. Yo cuando en un primer momento no nos podemos referir al partido bolchevique de 1903 o 1905 o nada. Tenemos que referirnos al Partido Socialdemócrata Alemán. En aquellos años, todos los revolucionarios se agrupaban en los partidos socialdemócratas. El primer congreso de la socialdemocracia rusa es en 1898. Esto no quiere decir, fue una reunión con 9 dirigentes de diferentes grupos y organizaciones obreras, en donde votaron algunos principios, un programa un poquito chafa. Sin embargo, todos ellos cuando acabó la reunión fueron detenidos y no tuvo una trascendencia. En realidad se puede decir así que no jugó ningún papel en ese momento. No queremos decir con esto que a partir de este primer congreso haya iniciado la lucha contra la opresión zarista en Rusia, ni mucho menos. En realidad, las insurrecciones y luchas campesinas en Rusia tienen una tradición muy antigua y muy salvaje, ¿no? La lucha campesina era una lucha tremendísima. El grado de explotación de los campesinos se demostraba también en las insurrecciones campesinas que eran brutales, salvajes, ¿no? Terminaban con los terratenientes, terminaban con la oligarquía, sin embargo también así eran reprimidas. En Rusia, antes del Partido Socialdemócrata ruso, existieron grupos, había una tradición muy grande de lucha terrorista, los llamados Narodnikis, que eran grupos de la clase media, estudiantes, muchos de ellos hijos de la burguesía, clase acomodada, que abandonaba todo y abandonaba su familia, se ponía en contra de su familia y se iba al campo a tratar de volver a los campesinos revolucionarios. Y hacían actos terroristas para terminar con la autocracia zarista. Asesinaron a un zar
¿no? Y a muchos representantes del zarismo. Sin embargo, no lograron su cometido. También hay una buena tradición de lucha y de organización anarquista en el llamado, se agrupaban en diferentes células que planteaban el camino ruso al socialismo, que planteaban básicamente la idea de que el campesinado pudiese ser la clase sobre la cual se levantara pues una nueva sociedad, ¿no? Sin embargo, bueno, tampoco o antes del primer congreso de la socialdemocracia rusa existieron grupos de trabajadores. Los grupos de trabajadores comenzaron a organizarse conforme fue naciendo la clase obrera en Rusia. Recordemos que Rusia era un país campesino increíblemente atrasado. Había aproximadamente 150 millones de personas y de esos 150, aproximadamente 7 millones vivían en las ciudades y de esos 7 millones, solamente 3 millones eran trabajadores. Es decir, es una ínfima minoría con respecto a la cuestión de la población. Sin embargo, comienzan a surgir grupos como el Grupo Emancipación del Trabajo de Plejanov, de Vera Zasulich y Axel Rock, que jugaron un papel muy importante porque ellos dieron la primera lucha ideológica para posicionar al marxismo frente a las teorías conspiracionistas, a las teorías terroristas o de terrorismo individual. Este grupo se crea en el exilio porque era muy complicado hacer trabajo con toda el aparato zarista siguiendo los pasos de los revolucionarios. Jugó un papel trascendental, se puede decir así, por eso a Plejánov lo conocen como el padre del marxismo ruso, porque justamente fue el que sentó las bases del marxismo en Rusia. Sin embargo, pues su vida en el exilio está totalmente truncada de un contacto con el nacimiento del proletariado en Rusia, ¿no? Su vida es más bien un círculo de amigos que son marxistas, pero que no rompen una dinámica de pequeño círculo. Ya lo dije, en 1898 surge el primer congreso de la socialdemocracia rusa con 9 delegados. Vuelvo a repetir, no tiene ninguna trascendencia porque todos los asistentes al Congreso en los días posteriores son detenidos y apresados y metidos a la cárcel o mandados al destierro, entonces no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, como ya lo comenté, la organización de los trabajadores comienza a surgir como hongos, ¿no? En las diferentes ciudades de Rusia. Es una lucha que comienza a germinar sobre la necesidad de la organización obrera. Lenin, y que es el padre se puede decir así, del partido bolchevique, surge en este momento, ¿no? En esos pequeños círculos que surgían en las diferentes ciudades, junto con otros tipos muy brillantes como Martov, con el cual después se enemistó y tuvo una relación de lucha política casi toda su vida, ¿no? Lenin comenzó un trabajo de organización y él tiene varios textos, ¿no? De esta época que son importantísimos como para comprender la dinámica del partido bolchevique. Por ejemplo, por dónde empezar o el qué hacer, que planteaban justamente esta idea. A ver, lo que tenemos que hacer es tratar de coordinar los diferentes organismos o comités que surgen de los trabajadores en una sola organización centralizada, con una sola dirección y que pudiesen jugar un papel coordinado. Y Lenin dice, ¿cómo logramos esto? Y él plantea que la forma de lograr esto teniendo un periódico para la Unión Soviética, ¿no? Perdón, para Rusia. Y surge en 1901 el periódico Iskra. Iskra jugó un papel fundamental. Él lo dice, el periódico es un organizador colectivo, es un andamio sobre el cual se puede construir una organización. Él decía, por ejemplo, que a los lugares en donde tú fueras, tendrías que llevar el periódico y tendrías que dejarlo, encargar a los trabajadores que ellos mismos lo repartieran, también plantear que ellos mismos recogieran los fondos y solamente esas tareas iba a implicar una organización mínima de los trabajadores. Entonces, por eso Lenin decía que el periódico no solamente era un informador, no solamente era un orientador, sino también era un organizador colectivo. A partir de él se comenzaban a organizar los diferentes grupos.
tuvo impacto, Iskra tuvo un impacto importante. Fue el primer periódico que ingresaba del exterior, se pasaba clandestinamente. Hay historias muy interesantes de cómo se pasaban esto, en maletas de doble forro, utilizaban y se implicaban un montón de gente que fueron apresadas, que los periódicos muchas veces se perdían y no llegaban, pero todos los que llegaban eran leídos hasta desvanecerse prácticamente en las manos de los mismos trabajadores, ¿no? Eh, Aquí es importante decir que desde un primer momento Lenin decía que el movimiento obrero se tenía que autofinanciar y tenía que autofinanciar su prensa. A diferencia, por ejemplo, de otros grupos de la socialdemocracia que existían en la Unión, en Rusia, el financiamiento de Iskra no venía de una sola persona, sino venía de las colectas que se hacían a puerta de fábrica. Y esto planteaba una tarea de organización, como ya lo dije, pero también planteaba una independencia política. Para el Partido Revolucionario, la independencia económica significa tener una independencia política y garantizar esa independencia. También es muy importante porque, por ejemplo, mientras que para otros periódicos los colaboradores los colaboradores eran particularmente universitarios o la pequeña burguesía ilustrada, los colaboradores que escribían en Iskra eran trabajadores que escribían desde las fábricas reportes de cómo vivían sus condiciones de vida, de las luchas que daban los trabajadores, etcétera, etcétera. Esto le daba a Iskra un papel muy diferente a cualquier otro periódico. Había una situación en donde el periódico se sentía de la clase obrera, era su periódico. Esa es una cuestión importante. Aquí viene la primera debate importante que tenemos que mencionar. El partido, no solamente el partido bolchevique, sino el partido socialdemócrata, no fue como lo pintan los estalinistas, un monolítico, en donde Lenin siempre tuvo la razón, en donde Lenin siempre tuvo la mayoría, en donde nunca hubo fracciones. En realidad, toda la historia del bolchevismo es una historia de lucha fraccional. En ese momento Lenin desata un debate tremendísimo en el quehacer particularmente contra el economicismo. El economicismo era parte de una corriente internacional que en ese momento estaba tomando auge, que lo encabezaba la socialdemocracia alemana, particularmente Bernstein, y que planteaba la siguiente idea. No hace falta la cuestión de una lucha política, o es decir, una revolución. Lo que hace falta solamente es ir conquistando. En primera instancia, los trabajadores solamente deberían de luchar por cuestiones económicas, salarios, contratos colectivos, vacaciones, y no deberían de meterse a la lucha política. Bernstein en Alemania fue el que más acabó esta idea y él decía, la revolución ya no hace falta, con que vayamos conquistando pequeñas reformas y vayamos acumulando esas reformas, va a llegar un momento en donde en la mayoría del parlamento van a estar todos los socialistas y vamos a votar el socialismo, ya no va a hacer falta la revolución. Lógicamente que esto va contra los principios o uno de los principios fundamentales del marxismo, que es la cuestión de la contradicción del capital trabajo y de la lucha de clases. En Rusia existían los economicistas, que son esta base, eran reformistas básicamente, que decían que la clase obrera no tenía que luchar más que por cuestiones económicas. Y Lenin da una lucha muy fuerte contra estas ideas y dice, no solamente los trabajadores tienen que luchar por cuestiones políticas, sino que se tienen que organizar políticamente. El renunciar a una lucha política significa quedar a merced de la burguesía. He ahí la primera importancia y la más importante tal vez del partido para Lenin. El partido es un ente que es una agrupación política de una clase que representa sus intereses. Si la clase no se agrupa políticamente, al final de cuentas, lo que hace es reproducir la ideología, la táctica, los métodos y la visión de clases ajenas. Por eso es tan importante el partido para Lenin. Llegamos a 1903, el segundo congreso del Partido Socialdemócrata. Todo parecía que iba bien, ¿no? Habían ya establecido lazos a lo interno de los diferentes grupos en Rusia. Sin embargo, en el Congreso surge una división inesperada, ¿no? Muchos dicen, e incluso el texto que se mandó dice que la ruptura o el quiebre que hubo en ese tercer Congreso fue
entre Martov y Lenin, la mayoría y la minoría, por los estatutos. Esencialmente no fue por los estatutos, porque Lenin incluso pudo ceder y cedió. Él dijo, bueno, al final de cuentas no me voy a oponer o no voy a hacer una ruptura por la situación de un estatuto. ¿Qué decían los estatutos? Sí había un trasfondo importante que después se pudo ver, pero en ese momento no se veía en realidad. Los estatutos prácticamente peleaban por construir un partido de simpatizantes. ¿Qué quiero decir con simpatizantes? Un partido en donde no hay compromiso. En un partido en donde si tú quieres apoyar, apoyas, y cuando no quieras apoyar, pues ya no apoyas y ya te vas, no, no importa. O un partido de cuadros y de revolucionarios profesionales. Un partido profesional de la revolución. Lenin optaba por esta idea. Y, por ejemplo, para él era muy importante que cada militante de la organización tuviera que colaborar para el partido. Porque él decía, si tú no eres capaz de dar un poco de dinero para la formación del partido, tampoco vas a ser capaz de dar tu vida cuando el partido lo necesite para ti. No vas a ser capaz de dar tu tiempo. Entonces, para Lenin, ese hecho de la cuestión económica, por ejemplo, de cómo se financiaba el partido, implicaba una situación de cómo ves a tu organización, como una organización en donde, bueno, pues tal vez mañana no hago nada porque tengo flojera, cuando ya hay tareas asignadas y tienes que luchar por cumplir esas tareas. Es decir, un partido flojito, ¿no? Blando, pues los mencheviques, el término es minoría, pero se le conocían como los blandos, los mencheviques, ¿no? Que pugnaban por ese tipo de partido, un partido así como, ay, bueno, pues si quieres, y si no quieres, pues no te preocupes, no pasa nada, ¿no? O un partido bolchevique, un partido de los duros, un partido, bueno, bolchevique es mayoría, que en ese congreso tuvo la mayoría, pero que planteaba una forma de organización más profesional. Esa es la diferencia fundamental. Al final la división se dio particularmente porque los mencheviques no respetaron la composición del comité de redacción del periódico Iskra. En el Congreso, Lenin ganó la mayoría, sin embargo, unos días después, Plejano incumple los acuerdos del Congreso y se pasa del lado de Martov y hay una ruptura que para Lenin le es muy, muy difícil. Cae en una crisis nerviosa, le afecta mucho la vida del partido. Se puede decir que no solamente para hablar del bolchevismo tenemos que hablar de la revolución, sino también tenemos que hablar de la vida de Lenin, ¿no? Que cuando surgen estos debates se tiene que, o sea, lo desgastan tanto emocionalmente que lo tiran, lo enferman, ¿no? Después de recuperarse emocionalmente de esa decisión, se lanza a la lucha, ¿no? Y a conquistar la mayoría nuevamente con los trabajadores en Rusia a lo interno del partido. Eh, este segundo debate, se puede decir así, el primero fue contra los economicistas, el segundo es contra esta corriente que surge. Este congreso pasa a la historia porque ahí surgen las dos grandes corrientes del Partido Socialdemócrata. Por un lado los mencheviques y por el otro lado los bolcheviques. Los mencheviques planteaban, ya lo dije, una forma de organización blanda, los bolcheviques una forma de organización dura, pero la diferencia ideológica no se da hasta 2 años después, en la revolución de 1905, cuando en esta revolución el debate es qué tipo de revolución tiene que haber en Rusia. Si una revolución burguesa, encabezada por la burguesía, que eso es lo que planteaban los mencheviques. Los mencheviques en 1905 decían, es una revolución burguesa porque estamos totalmente atrasados, no hay feudalismo, lo que tiene que haber es acabar con el feudalismo, entonces tiene que haber una revolución burguesa. Y entonces ellos decían que el papel del Partido Socialdemócrata ruso era apoyar a su burguesía nacional progresista, lo que después el estalinismo lo tomó, ¿no? Lenin decía, no, 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 no. Y Lenin en voz de los bolcheviques decían, no, nosotros para empezar no podemos tener confianza en la burguesía. Nosotros lo que tenemos que hacer es empujar la revolución democrático-burguesa. Pero, ¿quién va a dirigir la revolución democrático-burguesa? Esa es la cuestión. Lenin en ese momento ni siquiera tenía claro que los trabajadores, como lo tuvo claro en 1917. En ese momento Lenin planteaba un bloque obrero-campesino para dirigir la revolución democrático-burguesa, sin la burguesía. Solamente Trotsky, que
no sé, de manera organizativa se situaba más, estaba en contra del centralismo de Lenin, se situaba más con los mencheviques. Solamente él logró entender que la única clase que puede cumplir cabalmente una revolución democrático burguesa en la era imperialista y en la era actual es la clase obrera. Sin embargo, bueno, ese es un debate. En 1905 el partido ya no eran pequeñas células, eran representantes de masas, ¿no? Estaba leyendo el libro, decía, ¿no? Los mencheviques representaban cerca de 35,000 obreros y los bolcheviques representaban cerca de 17,000 obreros. El partido había crecido. Eh, el partido ya no era un pequeño círculo de amigos. Las masas estaban entrando a participar. Ahí hay otro debate muy importante sobre la cuestión de los hombres de comité. ¿Qué son los hombres de comité? Los hombres de comité es como la burocracia que tiene que existir en un partido. Esos que cobran las finanzas, esos que llevan a cabo muchas tareas organizativas dentro de la organización, pero que su actitud se vuelve rutinaria a lo interno de la organización. En el partido, para decirlo, para que lo entendamos bien, en el partido tiene que haber rutinas, pero no tiene que haber una actitud rutinaria. Porque una rutina es, por ejemplo, pagar al mes tu cuota, es ir a los grupos de base, eso se hace una rutina. Pero una actitud rutinaria es hacer esto de manera así como ya, bueno, da igual que vaya y que lo haga o que no lo haga. En ese momento, cuando las masas estaban entrando al partido, Lenin chocó con estos hombres de comité. Lenin se enfrentó a ellos porque estos hombres de comité no entendían la nueva dinámica cuando el partido se estaba llenando de masas. Ellos creían que las masas tenían que ponerse a la orden del partido. En realidad, esa fue la postura del partido bolchevique o la fracción bolchevique frente a la revolución de 1905. Ellos decían, fueron a leer una carta al soviet. El soviet era la organización de masas de la revolución en 1905, fueron a leer una carta y decían, le ponían un ultimátum. Bueno, el soviet no puede existir si no estaba bajo el control del partido. Y si no está bajo el control del partido, deberían de dejar de existir, ¿no? Pues la gente que estaba organizada en el soviet, que era como una gran asamblea de huelguistas que no estaban dentro del partido, nada más les hicieron señas con el dedo y se fueron, ¿no? Y siguieron la revolución los trabajadores. En fin, esta es una lucha también muy importante que se dio. La forma, bueno, este ambiente revolucionario hizo que las diferencias quedaran como un poquito escondidas y hay un proceso de reunificación nuevamente entre las dos alas, entre bolcheviques y mencheviques. Comienzan a organizarse nuevamente y a trabajar. Después de la revolución le sigue un periodo de reacción muy, muy complicado, muy difícil. Se puede decir así, 1906 a 1912, un periodo en donde los arrestos eran prácticamente la orden del día. O sea, para poner un ejemplo, en Petrogrado, el comité central del partido bolchevique se organizaba, duraba una semana y a la siguiente semana era detenido todo el comité central y así sucesivamente. Pero no solamente la represión afectó al partido, también la desmoralización, hubo un proceso de desmoralización muy grande. Cuando una revolución fracasa, causa un efecto moral muy, muy fuerte. Y para aquellos revolucionarios que no han comprendido la causa de la derrota, les es imposible mantenerse y caen en la desmoralización, incluso en el suicidio. Cientos de revolucionarios se suicidaron en ese momento. El partido casi desaparece, ¿no? Era prácticamente una idea. En 1908, por ejemplo, había territorios enteros en donde no existía el partido, no había comités, no había gente, ¿no? Por la represión, por los suicidios, por la desmoralización. Sin embargo, el partido bolchevique era una idea. La gente ya había sabido que había existido un partido que trató de luchar, que trató de organizarse y que ahora no existía, pero en su mente quedó prendido. Hubo debates muy importantes en ese momento. Un debate, por ejemplo, contra la cuestión de ideas ajenas. La desmoralización hizo que penetraran ideas como de idealismo subjetivo entre gente de la misma dirección del partido, y no solamente del Partido Socialdemócrata, de la misma corriente de Lenin, los bolcheviques, por ejemplo, Bogdanov o Lunacharsky, que eran grandes amigos de Lenin, en realidad eran pues los meros, ¿no? Sus meros hermanos, sus carnales, que Lenin estaba con ellos todo el rato platicando, eran sus lugartenientes,
y ellos giraron hacia la cuestión del idealismo subjetivo. Lenin escribió un libro muy bueno que les recomiendo a todos, Materialismo y Emperocriticismo, luchando por rescatar al marxismo. El marxismo, un partido que pierde su identidad ideológica, que pierde su filosofía revolucionaria, está perdido, está perdido. Otra batalla que dio Lenin fue contra la cuestión del liquidacionismo. En ese momento había una corriente dentro del Partido Socialdemócrata que planteaba que como la revolución había sido derrotada, lo que tenía que haber es adecuarnos a las nuevas circunstancias. El zar hizo algunas reformas que permitió, por ejemplo, la organización partidaria, y entonces los liquidacionistas lo que hacían era empujar para que el partido dejara el aparato ilegal y se convirtiera en un partido legal. Esta es otra de las grandes experiencias. El Partido Revolucionario sí tiene que aprovechar todas las lagunas, se puede decir así, legales que le da la democracia burguesa para existir, para participar, incluso, por ejemplo, la cuestión de las elecciones en la Duma, donde los bolcheviques participaron. Sin embargo, siempre el partido bolchevique tiene que tener una fracción clandestina, una parte clandestina. No todo su actuar tiene que ser legal, tiene que tener finanzas clandestinas, tiene que tener un aparato clandestino que en un momento determinado, cuando la lucha se pone fea, permita la subsistencia del mismo partido. No es hasta 1912 cuando hay un nuevo reanimamiento de la lucha obrera que el partido nuevamente se vuelve a reorganizar. Dura muy poco, de 1912 a 1914. Sin embargo, este periodo es importante porque el partido nuevamente vuelve a juntarse, vuelve a organizarse, vuelven a hacer las células de la organización y se vuelve a la discusión política, ¿no? Sin embargo, comienzan, ya sonaban los tambores de la Primera Guerra Mundial y el bolchevismo tiene que dar una lucha muy fuerte. Aquí es muy importante. En 1912, la fracción bolchevique se cansa de toda esta discusión interna que había dentro del Partido Socialdemócrata y deciden ya formar un partido separado. Es hasta el auge del movimiento cuando ya deciden que tienen que ir solos al movimiento obrero porque en la parte más reformista del partido les impide desarrollarse. Entonces, es cuando surge el partido bolchevique en 1912. Ya el partido comienza a organizarse. La organización del partido bolchevique siempre es una organización celular. Los grupos de base o las células se organizan en pequeños grupos donde se estudia, donde se planifica el trabajo revolucionario. Esta es una cuestión fundamental porque el partido no solamente son consignas, es una clase que tiene que prepararse para aniquilar un sistema capitalista, pero también para construir otro nuevo sistema, el socialista. En ese sentido, el partido se convierte en un momento determinado en una escuela, reeduca, reorganiza, acaba con los prejuicios o da la lucha contra los prejuicios más atrasados de la clase obrera y los pone al día para que puedan jugar un papel de vanguardia, no solamente en la lucha revolucionaria, sino en la nueva sociedad. El partido bolchevique tiene planteamientos muy claros, ¿no? Es un partido en donde defiende las tradiciones de la clase obrera y su orientación hacia la clase obrera. Esa es una cuestión fundamental. Es un partido en donde tiene un aparato legal, pero también tiene un aparato ilegal. Es un partido en donde se organizan los trabajadores y que tienen muy claro que la única solución para terminar con su desgracia es terminar con el capitalismo. Es gente, la que conforma el partido bolchevique, es gente que ha pasado cárcel, que ha pasado exilios, que ha pasado periodos muy difíciles de lucha clandestina, que han pasado escisiones y lucha interna muy fuerte, ¿no? Una lucha y debate constante, una formación política que llevaba, no sé, 20 años formándose políticamente. Es decir, la dirección del partido bolchevique no son cuadros, no son gente improvisada, son cuadros revolucionarios que tienen en su haber todo esto que he comentado, ¿no? Todo esto le sirve y sienta las bases para que en el momento dado, en el momento en que surge las condiciones materiales, las condiciones objetivas para una revolución, el partido esté listo para darlo. ¿El partido bolchevique estaba lista para la revolución de 1917? No, no estaba listo. No estaba listo. Lenin, un mes antes de la revolución, hablaba en una conferencia en Suiza en donde decía,
pues lo más probable es que nosotros no veamos el socialismo. Pero estamos preparando a las nuevas generaciones para la lucha revolucionaria. El partido bolchevique en 1917, ¿qué existía de él? Bueno, toda su dirección y todos los cuadros más probados estaban en el exilio. Ustedes recuerdan, de 1914 a 1917, es la guerra mundial. En la guerra mundial significa la cuestión de la movilización masiva de los hombres al frente, de la ocupación de las mujeres, tienen que dejar el hogar y se trasladan a las fábricas. Los cuadros del partido, muchos de ellos estaban en la cárcel, muchos de ellos estaban en el exilio, otros de ellos estaban en el frente de batalla, en el ejército. No es casualidad que el ejército juegue un papel muy importante en la revolución bolchevique. Ahí habían muchos cuadros bolcheviques. Cuando estalla en febrero, la revolución de febrero de 1917, el partido existía, había células en los barrios obreros y en las grandes fábricas, particularmente en la capital, en Petrogrado, Putilov, el barrio que se organizaba alrededor de la fábrica Putilov, era un comité bolchevique de los más activos, había gente extraordinaria con mucha experiencia. El partido, durante toda su historia, había echado raíces en el movimiento obrero. En las fábricas eran conocidos, se vendían periódicos, tenían debates, etcétera, etcétera. No tenían la mayoría, cuando en febrero del 17 cae el zar y se conforman nuevamente los soviets, quien tiene la mayoría en los soviets no son los bolcheviques. Eran dos partidos. Por un lado, los mencheviques, los blandos, que en ese momento tenían y rescataban la misma consigna que en 1905, la revolución democrática, es decir, su papel de ellos era apoyar a la burguesía, es decir, apoyar al gobierno de Kerensky, al gobierno provisional. Y la otra parte que tenía la mayoría en los soviets era del partido cadete, el partido social revolucionario, que era un partido campesino, de campesinos, y este partido social revolucionario estaba dividido en dos alas, en la ala izquierda, que eran como semiterroristas, y el ala derecha, que eran abiertamente capitalistas. Ellos son los que tenían la mayoría en los soviets. Parte de la dirección del bolchevismo planteaba, dentro de ellos Stalin y Kamenev, planteaban que la próxima revolución debería de ser una revolución democrático-burguesa y que el papel del partido bolchevique era apoyar a la burguesía, al gobierno provisional. Lenin, desde el exilio, comienza a enterarse de los acontecimientos, comienza a ponerse nervioso, comienza a mandar cartas a diestra y siniestra diciendo, no, ese no es el programa de nosotros. Nosotros no tenemos que tener ninguna confianza en el gobierno provisional. Tenemos que ganar a las masas. Esa es la consigna de los bolcheviques. Llega Lenin en el tren blindado, ya saben toda esa historia, escribe las tesis de abril, un documento que cambia la historia de la Unión Soviética, porque ahí plantea su nuevo plan. El nuevo plan es, ya no hace falta un gobierno obrero campesino. Ahora los trabajadores son los únicos que pueden tomar el poder y que tienen que convertirse en la vanguardia. Pero antes de tomar el poder, tenemos que ganar las masas. Y entonces nuestro trabajo va a ser ganar las masas en los soviets. ¿Y cómo ganan las masas en los soviets? Partiendo de lo que los trabajadores iban comprendiendo. Esa es una de las grandes ventajas del partido, que el partido estaba íntimamente relacionado con la clase obrera y que podía comprender qué es lo que la clase obrera quería. Y el partido iba un pasito adelante, no separarse de ellos, sino más bien estar ahí, y ayudarles a comprender bajo consignas claras, fáciles, que la única forma de que pudiesen cumplirse sus demandas era echar al gobierno provisional, echar a la burguesía, echar al zarismo, y los trabajadores tenían que asumir el poder. ¿Cuáles eran esas consignas? Pan, paz y tierra. No son ninguna de ellas es una consigna socialista, todas son consignas demócratas. Y con esas consignas y bajo la experiencia de los trabajadores, que en una revolución aprenden muy rápido, los bolcheviques llegan a tomar la mayoría. En septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, los bolcheviques comienzan a ganar
la mayoría en un soviet tras otro, en votaciones, comienza, y en ese momento Lenin dice, hemos ganado la mayoría, ahora vamos por el poder. Y se desespera cuando la dirección del partido no actúa, no actúa firmemente. Incluso entre los mejores cuadros del partido bolchevique, como era Kamenev y Zinoviev, hay dudas para la toma del poder. Ellos, unos días antes de la toma del poder, denuncian en la prensa burguesa y dicen, el partido bolchevique quiere tomar el poder y nosotros estamos en contra. Lenin se pone furioso, por eso Lenin era pelón, porque se arrancó los pelos de tanto coraje que tenía que pasar con esas gentes. Propone su expulsión, el partido no los expulsa, el partido en ese momento, en ese transcurso de febrero a noviembre, a octubre, sí, voy terminando, va aglutinando a todos los grupos revolucionarios de la capital, el grupo interdistrito, otros grupos, de tal forma que el partido se convierte en la vanguardia del proletariado. Quisiera terminar con algunos aspectos muy generales. Senia, ¿me puedes dar 3 minutitos más, por favor? Algunos aspectos generales de todo lo que he dicho. El partido bolchevique y el partido revolucionario es un ente vivo y tiene etapas de crecimiento. Sus primeros pasos son pasos increíblemente difíciles, que es la formación de cuadros, ganar uno a uno, explicarle qué es el marxismo, cómo se hace el trabajo, explicar los métodos, la organización, cómo llevar las discusiones, etcétera, etcétera. Después de eso, la segunda tarea es cómo ligar al partido en su trabajo legal y en su trabajo ilegal. Esto también es importante, cómo aprender a aprovechar las posibilidades que te da la democracia burguesa y cómo al mismo tiempo mantener un aparato que sea funcional en un momento en donde la situación se ponga complicado. La tercera cuestión, ligarse a la clase obrera. Una cosa es tener cuadros y luego que esos cuadros vayan a la clase obrera, vayan ganando terreno, construyan dentro de los sindicatos, construyan dentro de las organizaciones de masas de la clase obrera. Esa es una cuestión fundamental. Si no logras eso, al final de cuentas, tu partido solamente se convierte en un partido de intelectuales. Tú tienes que tener una firme orientación y una firme base en las masas obreras. Luego, la cuestión de las tácticas. El partido tiene que comprender las tácticas que tiene que desarrollar para ganar a la mayoría, para emprender el camino hacia la cuestión de la lucha revolucionaria, tiene que emprender y tener preparados a sus cuadros para la cuestión de la toma del poder. El partido es un ente que refleja necesariamente todo lo que hay en la sociedad en su momento determinado. El partido es un resultado, se crea en un periodo histórico, es decir, es un resultado histórico. Todas las tendencias, todas las ideas que hay en el exterior, en la sociedad, necesariamente se reflejan en el partido. Y esto hace que el partido tenga que tener un método que le permita tener debates democráticos, pero que al mismo tiempo le permita que esos debates no lo encierren, no lo limite para su actuación. Esta cuestión es muy importante. El centralismo democrático es como una navaja de afeitar, que por ejemplo, en las manos de un buen barbero, pues puede hacer un rasurado perfecto, pero en las manos de un carnicero puede hacer una tasajería, te puede sacar unos tacos de suadero de tus cachetes, ¿no? El centralismo democrático es una forma, es un método en el cual te permite que haya debates internos dentro de la organización, pero que al final la mayoría controle a la minoría. Que la mayoría, es el principio de la democracia, pueda ejercer su poder, su fuerza para orientar a la minoría. El centralismo democrático no es rígido, sino se va moviendo. En 1903 Lenin decía y defendía, solamente es miembro del partido quien pueda colaborar y que asista a las reuniones del partido. En 1918 Lenin decía, todos aquellos que quieran luchar contra la restauración capitalista son bolcheviques. Ahí se ve cómo el centralismo en un momento puede ser más centralizado o puede jugar un papel más fuerte la centralización, o en otro momento la democracia se puede abrir. Termino diciendo, el partido es tan simple como esto, tan simple y tan complicado como esto. En 1917, en Rusia, se lleva adelante la revolución en un país enorme, 150 millones de personas, con 3 millones de obreros, con un partido
que comienza en febrero con 8,000 miembros y en el momento de la toma del poder son 250,000 miembros. Un partido que se ha creado durante los últimos 20, 30 años, debatiendo, construyendo, escindiéndose, peleándose, luchando, creando cuadros, ligándose al movimiento. Y esa revolución triunfó porque el partido estuvo en los momentos adecuados, con la política adecuada, con los hombres adecuados. No es mentira el hecho de que si Lenin y Trotsky no hubieran estado en ese momento, la revolución no se hubiera hecho. El otro ejemplo, Alemania. Alemania es un país adelantado en esos momentos, con un partido gigantesco de la clase obrera, el Partido Socialdemócrata Alemán, un partido gigantesco que tiene 100 diarios, o sea, 100 periódicos que salen diarios. Tenía sindicatos, tenía clubes deportivos, tenía parlamentarios, tenía dinero, pero no tenía cuadros, o los cuadros que había eran reformistas. No tenía un programa listo para la acción, no tenía un aparato clandestino. La fracción revolucionaria del Partido Socialdemócrata Alemán, que se desprende y que conforma el Partido Comunista Alemán, es de la mano de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en el momento adecuado, en el momento fundamental, en la insurrección de 1919, 18-19, no juega ningún papel. ¿Por qué? Porque no tiene cuadros, porque no tiene la experiencia de 30 años debatiendo. Es ahí cuando Rosa Luxemburgo comprendió que Lenin había tenido la razón. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que la revolución alemana fue destruida, a pesar de que había un movimiento obrero más grande, más organizado, pero era como un cuerpo gigante sin cabeza. Esa es la diferencia de llegar a una revolución con un partido revolucionario como los bolcheviques o llegar sin él. Con esto termino.